Sendero Luminoso fue un grupo terrorista llamado inicialmente como el Partido Comunista del Perú, liderado por Abimael Guzmán, quien impuso todo el movimiento revolucionario bajo el pensamiento Gonzalo. Este grupo subversivo y terrorista desencadenó desde 1980 un conflicto armado contra el Estado peruano y su sociedad, siendo el más violento dentro de la historia de nuestra república. Además, cometió graves crímenes que constituyen delitos contra la humanidad y fue el responsable de 31.331 víctimas fatales provocadas por Sendero Luminoso. El líder fue Abimael Guzmán, quien también era llamado Camarada Gonzalo, quien fue profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Luego, en 1965, realizó un viaje a China, donde su pensamiento fue radicalizado y lo impulsó a iniciar una revuelta de la lucha armada en Perú. Sendero Luminoso tuvo 3 momentos en su proceso de construcción. El primero de 1928 a 1960, donde se estableció el camino de Mariátegui y la construcción del partido. El segundo momento fue la etapa de reconstrucción, desde 1960 a 1979. Según Sendero Luminoso, fue reconstruido y devino en partido de nuevo tipo, marxista, leninista, maoísta. Por último, la tercera etapa de la dirección de la guerra prolongada, que comenzó en 1980, donde el partido se encaminó a dirigir la nueva guerra popular a partir del 17 de mayo de 1980. De esta forma, el video tiene como objetivo analizar la ideología del pensamiento Gonzalo, que llevó a la realización y formación del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Perú, además de exponer los 3 movimientos que se tuvieron en cuenta, que fueron el marxismo, el leninismo, maoísmo y sus variaciones, con las cuales se llegó a tener gran influencia en el interior del país, los cuales mostraron gran simpatía por las propuestas y promesas que les daban. No lo toques, no lo toques, el presidente sabe hacerlo. Nadie lo toca. El pensamiento Gonzalo es un conjunto de ideas basadas en un acto de fe, conformado por campesinos quienes lo idolatraban. La ideología que tenía Sendero Luminoso se basaba en el marxismo, leninismo y maoísmo, donde todos tenemos que pensar o accionar en conjunto, mejor conocido como abolición del ego. Cabe recalcar que Abimael Guzmán siguió con la idea maoísta, de que el capitalismo tenía que ser reemplazado por el comunismo, lo cual causó gran controversia, provocando que la comunidad peruana se divida en dos. Como primer grupo tenemos a los creyentes y fieles seguidores, quienes creían que solo él podía tener el poder de la razón. Lo veían como un dios. Lo que resta de la población estaba en contra y no apoyaba sus ideas e ideologías. A continuación, mi compañera. En ello, explicando cómo se desarrolla el pensamiento Gonzalo más a fondo, Sendero Luminoso y sus seguidores reconocen como su ideología al llamado marxismo-leninismo-maoísmo pensamiento Gonzalo. ¿Y cómo todas estas vertientes del comunismo influencian en el pensamiento Gonzalo? Bueno, esta ideología se deriva, en primer lugar, de una lectura ultraesquemática y simplificada del marxismo, realizada por Abimael Guzmán, quien sostenía una creencia en la supuesta inevitabilidad de un tránsito evolutivo que llevaría a las sociedades humanas del capitalismo al comunismo. De esta forma, partimos de los orígenes ideológicos, siendo así que el PSP Sendero Luminoso es el resultado de una larga depuración dogmática, vanguardista y violenta, que tiene sus raíces en el marxismo-leninismo desde un principio. Desde muy temprano, el marxismo se presentó a diferentes interpretaciones. Si seguimos la pista de las interpretaciones más duras, por decirlo así, encontraremos los antecedentes de Sendero Luminoso, que aparecen por los demás en la definición misma de esa organización como marxista-leninista-maoísta. Ahora, de Lenin toman la tesis de la construcción de un partido de cuadros selectos y secretos, una vanguardia organizada que impone por la vía de las armas la dictadura del proletariado. De este modo, se adoptó la idea de que la revolución sería posible por obra de un partido constituido como una máquina de guerra, cosa que sería la expresión más avanzada del proletariado mundial, destinados a imponer su dictadura sobre la tierra.
De Stalin, además, figura menor dentro de los hitos históricos que reconoce Sendero Luminoso, pero hereda, sin embargo, la sistematización simplificada del marxismo como materialismo dialéctico y materialismo histórico. Además, la tesis del partido único y del culto a la personalidad, en este caso siendo Abimael Guzmán. De Mao Zedong reconocen la forma que la conquista del poder tomaría en los países denominados semifeudales, es decir, una guerra popular prolongada del campo a la ciudad. Es así como recogió principalmente la experiencia de la Revolución China y el concepto de guerra popular al cual Guzmán otorga la categoría de principio de validez universal, junto a la teoría de las contradicciones de Mao, según la cual la lucha de contrarios estaría generalizada en todos los niveles de la materia, la sociedad y el pensamiento. Pero tanto o más que la caracterización de la revolución en países agrarios atrasados, el PSP, Sendero Luminoso, toma de Mao 1. La inevitabilidad de la violencia para alcanzar el socialismo y 2. La necesidad de revoluciones culturales después del triunfo de la revolución. Junto a ello, el pensamiento Gonzalo sería la aplicación de todo esto a la realidad peruana, bajo un desarrollo particular elaborado por Guzmán. Luego, él mismo se encargó de que su partido acogiera su propio pensamiento como ideología oficial, en tanto sería la única científica, una forma superior de apreciar la realidad. Es decir, solo Abimael Guzmán y nadie más que él puede tener la razón, no solo porque así lo dicta la propia doctrina, sino incluso por mandato partidario. Ya para finalizar, a través de lo investigado, podemos concluir que Sendero Luminoso se vio tremendamente influenciado por las corrientes de pensamientos comunistas. Como se mencionó con anterioridad, su líder, Abimael Guzmán, realiza un viaje a China y trae con él nuevas ideas que darían inicio a lo que se convirtió en el pensamiento Gonzalo. De esta manera, se forma este subversivo grupo terrorista, el mismo que fue responsable de más de 30.000 muertes. Los seguidores de Abimael lo idolatran y lo adoran de una forma mesiánica, asegurando de que todo lo que él diga se cumpla al pie de la letra. Inclusive se lograron infiltrar a diversas universidades, especialmente localizadas en Ayacucho, y de esta manera adoctrinaban a los estudiantes. Si bien es cierto el pensamiento Gonzalo recibió una mayor influencia por parte del maoísmo, con lo leído podemos decir también que se vio influenciado por el leninismo, donde toman la tesis de la construcción, un partido de cuadros selectos y secretos, y también seleccionan importantes ideas de Stalin y Marx. No obstante, él no se consideraba un seguidor más, sino que veía el pensamiento Gonzalo como otra de las grandes espadas del comunismo, cometiendo así acciones terribles y convirtiéndose en uno de los grupos terroristas más dañinos para la sociedad peruana, puesto que trajo mucho dolor y sufrimiento para nuestro país.